cuando, como hemos dicho, puedes ir probando quesos, has elegido ya uno que te gusta y vas a pedir el queso entero, quiero el queso entero, tener un queso entero es difícil comérselo sin que haya variado, porque claro, pasa mucho tiempo y al final se te va endureciendo, o tienes todo el día en la nevera y aún así todavía va perdiendo. Entonces tenerlo al vacío te deja la opción de, bueno, voy comiendo, incluso pedir 2 quesos y decir, bueno, pues mátelos en cuñas y voy, esta semana cojo de este, la otra semana cojo del otro, y puedes ir variando. Entonces es una fórmula buena, ¿no?, para poder consumirlos. Te hago otra pregunta, ya ahora que sacas esto de, bueno, yo he comprado el queso, me lo han mandado en cuñas, pero ha llegado una que se ha abierto, lo que sea, y el queso viene mal, se ha estropeado. ¿Cómo funciona el tema de las devoluciones? Pues lo principal es nada más llegar el pedido, que se pongan en contacto con nosotros, que para eso estamos, por teléfono, por correo, por WhatsApp, y siempre buscar lo mejor para el cliente, solucionar, o sea, si una cuña ha venido pinchada, pues que se pongan en contacto y nosotros le buscamos una opción, le mandamos otra, reembolsamos el dinero de la cuña o buscamos la mejor solución para el cliente. Cualquier cosa, o sea, nosotros lo que intentamos es solucionar problemas que haya tenido el cliente. Me contabas que ahora con la web, como estáis haciendo muchos cambios, está haciendo nueva, estáis pensando en hacer un tema de recetas. ¿Qué es lo que tenéis en la cabeza para las recetas, tanto de jamones como de quesos? ¿Qué es lo que estáis pensando? Pues un poco para el cliente, pues para que pueda dar mejor uso, pues aparte de que está un jamón muy rico, pues para que pueda, pues para tipo de recetas de comida, pues en quesos pone tipo tablas o como hemos estado hablando antes, pues para combinarlo con un buen vino, o sea, ofrecerle otro tipo de servicio de información, pues para, pues oye, para disfrutar de productos como estos, de calidad. Nos has hablado de los tipos de leche, de cómo se mezclan, luego también estaba si ya son tiernos o si son blandos. Dinos cuáles son las diferencias, por ejemplo, en lo que está diciendo, si son maduros o si son frescos, si son más blandos o son más duros, ¿no? No sé cuáles son las diferencias. Lo principal, pues es un poco el tiempo de curación, un poco como todo. Hay quesos que demandan más tiempo de curación para que estén más ricos y hay quesos que no, que se comen tiernos, porque en el momento que se van curando, pues pierden sabor y la calidad. Entonces depende de la curación, depende del producto. Si es un queso de oveja, pues necesita X meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende de la curación. Y en los quesos de cabra igual, o sea, la curación es importante según el tipo de leche y según el tipo de queso. Hay tipos de queso que están muy ricos, duros, porque es un queso que demanda comerse, y hay otros tipos de queso que son quesos fuertes y demandan comerlos tiernos. Para ti, ya con tu criterio, danos algún queso de cada uno, de distintas leches, distintas maduraciones. Dinos, pues este queso es bueno, pues estando duro, tal, el sabor para ti, para tu gusto, de todos los tipos que nos has hablado, de las leches, de la maduración, de todo eso, vete dándonos algún ejemplo de cada uno de los quesos, el que te parezca. Pues por ejemplo, vamos a empezar por queso de oveja. Al final, queso de oveja, por ejemplo, si te vas a un queso semi, por ejemplo, pues está rico, te va a dejar un sabor en boca y tal, pero por ejemplo, si lo dejan más tiempo, hay quesos, por ejemplo, el del pesebre curado, pues necesita 6 meses de curación, por ejemplo. Es cuando el queso tiene una textura idónea y el sabor que te deja es idóneo en boca. El queso de Tarancón, pues es un queso en aceite que cuando viene está rico, está jugoso, si lo vas dejando se va curando. Hay gente que le gusta más curado, un poquito más duro y pica un poquito más, se va curando y va cogiendo sabor. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a los quesos de cabra, el queso, por ejemplo, Francisco Sudado, hay a gente que le gusta el queso blandito porque tiene más fuerza, tiene más sabor. Cuando viene más curado, siendo un queso de cabra, viene más duro, tiene menos sabor. Entonces depende del queso, necesita unas propiedades, una curación para cada cliente. Los quesos de vaca son más homogéneos, o sea, al final necesitan un tiempo, lo comes, tienen un sabor. Si los vas dejando mucho tiempo va perdiendo sabor y se va quedando un poco como la escayola. Y en el tema de los quesos gourmet que gastamos en la tienda, sobre todo en cabrales, los azules,
Hay gente que le gusta cuando viene más tiernecito porque el sabor es más agradable, y hay gente que le gusta que vengan un poquito más duros porque los sabores son más fuertes. En el cabrales hay gente que le gusta el cabrales blandito porque le gusta untarlo, y hay gente que le gusta que se desmenuce para tabla de quesos. Entonces cada queso un poquito... Hay quesos que ganan con el tiempo, y hay quesos que hay que comerlos con su debido tiempo. En el tema de la elaboración del queso, como nos contabas un poco por arriba, ¿no? En el tema de los jamones, vamos, más o menos entendemos que es leche que se cuaja, se le da la forma y se hace, ¿no? Pero un poco cómo funciona la elaboración de los quesos. De los quesos, yo en eso no estoy muy... Pero bueno, mi idea, o sea, al final el fabricante, pues lo principal es recoger la leche de una buena materia prima, luego las instalaciones, que la verdad, las instalaciones, sobre todo aquí, son extraordinarias, limpieza, todo perfecto, y luego pues los sitios donde tienen los quesos, pues... Cuando se les deja curar, pues tendrán ahí una zona de curado, sí, que para girarlos y para... No. Con los quesos, que es hay pocos productos que cuando se empiezan a estropear se pueden seguir comiendo. Pero tú, una fruta, cuando se te estropea una naranja, empieza a marcharse, no es bueno que le cortes la parte que se te ha estropeado y te la comas, porque normalmente ya se ha estropeado la naranja. Pero los quesos sí, en los quesos puedes cortar la parte estropeada y seguir comiendo. ¿Cómo funciona el tema de la fecha de caducidad? Los quesos, ¿cómo hacéis? A ver, la fecha de caducidad de los quesos depende del queso, porque al final nosotros recibimos queso fresco todos los días, viene el quesero, son quesos que vienen con poca fecha, aparte te ponen una fecha corta, pues tú lo abres y lo tienes que consumir en pocos días, son quesos frescos. Luego hay truquillos para que te aguanten más, por ejemplo, el queso de Burgos aguanta poquito, pero si tú le cubres de agua y le vas cambiando el agua todos los días, pues en vez de 3 días te aguanta 10. Un queso de cabra fresco, pues igual, al contrario que el de Burgos, lo que tienes que intentar es secarle el agua para que vaya curando y no se te estropea. Hay truquillos, pero no dejan de ser quesos frescos que tienen poca fecha de caducidad. Luego los quesos curados, pues como todo, o sea, si tú cuando llegamos a casa, ¿qué suele pasar si dejas un queso 7, 8, 10 días? Cuando lo vas a echar mano, pues está enflorecido. Que no pasa nada, se corta y ya está. Pero luego hay otros trucos para que esos quesos, por ejemplo, pues darle con un papelito o una gotita de aceite de oliva para que no coja humedad y aguanta más el queso. Eso, la fecha de caducidad, cada fabricante pues pone una fecha. En quesos semis te pone una fecha, en quesos más curados te pone otra fecha, pero no quiere decir de que el queso, porque pongas esa fecha, se haya estropeado. Hay quesos curados, además antiguamente la gente mayor que se le metía en aceite y dejaba los quesos, contra más tiempo dejaban más fuertes y se ponían. El queso, la fecha de caducidad la pone el fabricante, pero no quiere decir de que cuando llegue esa fecha hay quesos que no están malos, se pueden comer perfectamente. Sabes que hay libros que hablan sobre la Edad Media y sale el tema este de la leche, porque antes no había nevera, entonces ¿cómo conservan la leche? Y cuando tenían que ir a hacer viajes largos, hablo de la Edad Media, o sea, hablo de hace muchos años. Cuando tenían que hacer viajes largos, pues a alguien se le ocurrió, pues nada, fermentamos la leche, la dejamos ya hecha queso y entonces la leche viajaba. La leche podía llevársela y estar, ese queso podía durarle 2 meses, 3 meses, llevárselo y tal. Igual que cuando paren las vacas o tal, que hay más leche y a veces se las quitaban la cría y cogían toda la leche, pues tenían exceso y tenían que preparar. La forma de conservar la leche era hacer queso, era la fórmula, ¿no?, de que tenían, sí, para poder hacerla. Cuando uno empieza, porque todos habremos probado queso, supongo, casi todo el mundo ha probado queso alguna vez, pero a lo mejor no eres un adicto al queso, no estás ahí todas las semanas viendo a ver cuál tomas. Pero ¿cómo hacéis las recomendaciones a la gente que venga nueva, que nos esté escuchando, leyendo y dígame, quiero arrancar con esto del queso? ¿Cómo ayudáis a la gente que viene? Lo primero, cuando quieres empezar a probar queso, lo primero tienes que intentar arriesgar, o sea, atreverte a ir probando queso. De hecho, hay gente que a lo mejor le das a probar un queso que la pinta no le entra por los ojos y luego lo prueba y le gusta. Entonces, un poquito tenemos que ir empezando a probar y a educar un poco el paladar. O sea, no vamos a empezar, si a ti no te gustan mucho los quesos, por un queso muy duro, muy fuerte, porque es como todo, si te llevas esa primera impresión, como que ya no vas a probar más. Pero yo pienso que hay una variedad muy extensa de quesos y alguno te tiene que gustar. Hay quesos que a lo mejor en una primera apariencia no te llenan la vista, lo pruebas,
en la tienda a lo mejor no te convence. Sin embargo, otro día en casa con un poquito de jamón, con un poquito de vino, lo pruebas y dices, pues está rico. Entonces, cada cosa tiene que ir poco a poco. Yo, de hecho, de 5 años para atrás, queso probaba 2, el típico semicurado tipo García Vaquero, que es de los más sencillos que hay. Y sin embargo ahora me encantan los quesos. He ido un poquito educando el paladar, he probado un queso semi, primero de oveja, que son más lineales, son sabores más que se quedan en boca pero no tan fuertes. Luego los cabras pues hay que ir un poquito más con más tiento, porque son un poquito más fuertes, son leches un poquito más ásperas, más sabores más... Pero lo que hay que arriesgar, ir probando poco a poco y yo pienso que cada persona tiene su queso. Sí, somos así, ¿eh? Hay cosas que dices, eso no lo como, hasta el día que lo pruebas. Luego lo pruebas y dices, pues sí que lo como. No sé por qué no he disfrutado de todo esto, ¿no? Porque al final esto es un tema de disfrutar y hay que arriesgar un poco a poder disfrutar. Si no arriesgas nada, no lo disfrutarás nunca. Dentro de los quesos, como en todos los productos, también hay quesos ecológicos. No tenéis ninguno, ¿no?, de queso ecológico, pero sí tenéis este queso es sostenible, el de los Llanos. Sí. El queso ecológico lo que hace es que ya el animal tiene que comer ecológico y luego elaborar el queso con leche de animales ecológicos para poder tener un queso ecológico. Hay muchos de los quesos que hacemos, como los jamones que estamos hablando, que aunque no tengan la certificación de ecológico, un jamón de un cerdo que ha comido solo bellota, que es ibérico y te lo aseguran 100% bellota, ese es un jamón ecológico, aunque no lleve la certificación de ecológico. Desde luego los que llevan la certificación pues tienen un precio distinto que el que no la lleva, porque de alguna manera hay que pasar todos esos procesos y hay que ponerlos. Hoy hablamos de esa de los Llanos, que es uno de los quesos que tenéis en la tienda, donde nos hablan de que es un queso que es sostenible, que es kilómetro cero, porque ellos reutilizan de sus animales el estiércol, hacen el pastoreo ellos mismos, sacan la leche de sus animales, elaboran su queso, el propio suero que tienen lo utilizan y lo que hacen es tener una relación con la agricultura para hacer que esto todo se elabore dentro de su casa, es lo que se llama el kilómetro cero. Y nosotros somos la última parte, que es una vez elaborado el queso, hay que llevarlo hasta el cliente y ahí es donde intervenimos nosotros, que nos llegan esos quesos para podérselos vender al cliente. Este queso de esa de los Llanos, ¿tú lo has probado? ¿Qué te parece a ti personalmente? Es un queso, bueno, de hecho, de esa de los Llanos es el único queso con carácter que está como catalogado el mejor queso del mundo. Es un queso, tiene uno más duro y otro un poquito más blando. Es un queso de oveja que deja un saborcito, vamos, para lo que hablamos, para bebértelo con un vino tinto, perfecto. Y de todo lo que tienes en la tienda, ¿cuál es el queso que más se vende? Así más o menos, ¿no? O los dos quesos que más se venden. Bueno, yo los quesos que más recomiendo, en este caso, es uno de Cuenca semicurado, de Camporús, que es un queso semi de oveja, que te deja un saborcito agradable, y luego el de Don Álvaro, que es un queso oveja de Toledo, que de leche pasteurizada, que es un queso que cuando lo dejas fuera de la nevera se queda blandito, pero te deja un picantito muy agradable. Esos dos quesos. Las marcas que más me gustan y quesos que más confío por calidad, por leche, es el del Pesebre, en este caso gasto el semi, el de Camporús, y el de Don Álvaro. Esos dos quesos son los que más vendo en la tienda.